Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 13. Vamos a dar lectura a este pasaje bíblico que nos va a permitir tener una base escritural para poder desarrollar el tema del día de hoy. Les pido que se pongan de pie para darle lectura a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos ¿de qué? De luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Pueden sentarse. Muy bien, hoy vamos a desarrollar un tema. Vamos una vez más a suspender el Evangelio de Marcos, porque normalmente cuando nos encontramos en ciertas festividades o tradiciones, pues trato de abordar estos temas, sobre todo para las personas que son nuevas en el Señor, que están caminando apenas en el conocimiento de la palabra de Dios, las que nos visitan por primera vez, y para que ustedes también recuerden los principios bíblicos acerca de ciertos temas importantes. Hoy vamos a poner como título a la conferencia del día de hoy: tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Tradiciones que invalidan la palabra de Dios. A través de todas las culturas, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes tradiciones. Una de ellas, por ejemplo, es el matrimonio, la forma en que las personas de alguna manera celebran los matrimonios. Si nosotros vamos a diferentes lugares del mundo, nos vamos a dar cuenta que las maneras y las formas en que celebran la bendición pastoral, por ejemplo, de un matrimonio es diferente. Esa podría ser una tradición, las formas en que lo hacen, pero las formas en que lo hacen, obviamente, si es un matrimonio y es una bendición pastoral, no están invalidando lo que es la palabra de Dios. Sin embargo, hay ciertas tradiciones que sí invalidan la palabra de Dios. Y una de ellas son las que se van a celebrar próximamente aquí en México y en muchas partes del mundo, que es precisamente el Halloween y la festividad del Día de los Muertos, el 1 y el 2 de noviembre. Y quiero, a la luz de la historia, en primer lugar, poder de alguna manera establecer las bases históricas de dónde surgen estas tradiciones que desde la perspectiva bíblica son tradiciones paganas, en donde el cristiano no debe participar. Y precisamente la idea es poner los fundamentos históricos y los fundamentos bíblicos para que nosotros podamos tener también
los argumentos necesarios para poder a nuestros familiares o a las personas que están a nuestro alrededor compartir esta información y explicarles por qué no, o por qué nosotros como cristianos no podemos celebrar o participar en estas festividades. Nosotros ya nos encontramos muy cerca de ellas y nos podemos dar cuenta cómo en establecimientos empiezan a adornar los lugares, las casas, las áreas de trabajo, las escuelas, con murciélagos, con calaveritas, con brujas, con demonios, y nos empezamos a dar cuenta que todos los que hemos nacido de nuevo y los que tenemos el Espíritu Santo y los que somos dirigidos por el Espíritu Santo, empezamos a discernir o empezamos a sentir un mundo de tinieblas, ¿no? Pasamos por un lugar y luego lo sentimos, ¿no? Una presencia ahí, sí, que obviamente no es el Espíritu Santo, ¿no? Empezamos a tener nosotros un discernimiento y empezamos nosotros a alejarnos de todo eso. Pero queremos de alguna manera dar algunos elementos históricos y bíblicos para que nosotros tengamos los argumentos necesarios, número 1, para no participar, y número 2, para compartir con otros esta información. En primer lugar, vamos a ver de dónde surge el significado de Halloween. El significado de Halloween viene etimológicamente de dos palabras. La primera palabra es hallow, que es un término antiguo del inglés para definir los santos. Y la palabra in viene de una abreviatura de la palabra even. Esta palabra even en inglés significa víspera. Entonces, el significado etimológico de Halloween quiere decir la víspera de todos los santos. La víspera de todos los santos. La tarde anterior a este día, el 31 de octubre, que era conocido precisamente como la tarde de todos los santos, de ahí que se derivó precisamente la palabra Halloween, mucho antes de que la Iglesia romana le diera este nombre a este día de todos los santos, donde se celebraban o se siguen celebrando las almas de los muertos que viven en pena. Por lo cual se va a los panteones en la tradición mexicana y vamos a ver cómo se traslada esta festividad y quién lo hizo el 1 y el 2 de noviembre, seguido del Halloween, para llevar regalos a las almas de los muertos que están en pena y ofrecerles ofrenda, llevarles también comida, llevarles flores. ¿Para qué? Para que estos muertos ya no estén vagando o ya no estén en pena por lo que ellos creen que existe alrededor de este mundo espiritual. En la historia de la iglesia, el Halloween tuvo lugar como un día especial celebrado por los antiguos sacerdotes druidas. Estos sacerdotes druidas fueron la clase sacerdotal de un grupo de personas arias que migraron del Asia hacia Francia e Inglaterra, llamados también en la historia los celtas. Los celtas fueron, pues, el primer pueblo que vino de Asia a establecerse en Europa, y de ahí la gran similitud que hay entre la religión de los druidas con los hindúes o con el hinduismo. ¿Por qué? Porque realmente el origen de los sacerdotes druidas o de estos celtas viene ¿de dónde? De Asia. Los celtas vivieron y se establecieron al norte de Francia y en las islas británicas, y estuvieron ellos involucrados en la brujería, en las ciencias ocultas, en la magia, en la astrología y en la comunicación con los espíritus. También ellos adoraban a la naturaleza.
El mismo término druida nos los indica porque este término druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. Repito, el significado de druida significa sacerdote del culto al árbol del roble. Los celtas adoraban también al Señor de la muerte, especialmente el día 31 de octubre. A esta fiesta que celebraban el 31 de octubre le llamaron la fiesta de invierno de Samhain, la fiesta de invierno de Samhain, donde se ofrecían también sacrificios de niños. Ellos creían también que descendían del dios Dis, así como se pronuncia Dis, D-I-S, el cual fue el dios romano de la muerte. Los celtas y los sacerdotes druidas comenzaron entonces el año nuevo el 1 de noviembre, que marcaba para ellos el inicio del invierno. Comenzaron a enseñar en Europa que el 31 de octubre, el día anterior al año nuevo y el último día del año, el Señor de la muerte reunía las almas de los muertos que habían sido condenados para meterlos en cuerpos de animales. Entonces, el Señor de la muerte decidía qué animal tomaría el cuerpo de la persona el próximo año. Las almas de los buenos reencarnaban, según ellos, en seres humanos otra vez, y las almas de los condenados reencarnaban en animales de acuerdo a su creencia. Los druidas creían que el castigo de los muertos que habían sido malos podían aliviarse, curiosamente, con un lugar que también le llamaban el purgatorio, con oraciones a los muertos, con sacrificios o con regalos al Señor de la muerte. ¿Les suena algo parecido a alguna tradición que conocemos? Luego entonces, muchas festividades alrededor del mundo comenzaron a contagiarse con estas celebridades paganas. Y no es coincidencia que los hindúes tengan su noche que le llaman el Holi. Los indios eroqueos celebran su fiesta de muertos cada 12 años. Y en México y en Centroamérica tenemos el 2 de noviembre como el Día de los Muertos, donde la gente va a los panteones a llevarles comida a sus difuntos, regalos, flores, dulces, mole, dulce de calabaza y diversos regalos. Entonces todas esas costumbres paganas tienen una raíz y se ha convertido en muchos países como una festividad cultural, como parte de la propia cultura, como parte de la propia tradición que de alguna manera los pueblos tienen. En Marcos capítulo 7, versículo 9, el Señor Jesús en una ocasión se enfrenta contra los fariseos y les dice estas palabras. Vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Para qué? Para guardar vuestras tradiciones.
En Efesios capítulo 5, que fue el texto con el cual iniciamos, vayamos a Efesios capítulo 5. En el versículo 7, en el versículo 6, 7 y 8 dice: nadie os engañe. O sea, el Espíritu Santo hoy nos está diciendo que nadie nos engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira ¿de quién? De Dios sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia. Y nos advierte: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, ¿qué cosa? Tinieblas. O sea, en otro tiempo te podías disfrazar de brujita. En otro tiempo te disfrazabas de diablito. En otro tiempo te disfrazabas de calaverita, porque éramos tinieblas. Pero dice la palabra de Dios: mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nosotros, cuando venimos y le entregamos nuestro corazón a Cristo, cuando reconocemos que a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario tenemos la vida eterna, reconocemos su resurrección, abrimos nuestro corazón y vemos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, la Biblia dice que teníamos un velo y que este velo se nos es quitado. Ahora los cristianos debemos de tener el discernimiento para que nosotros podamos de alguna manera tener los criterios bíblicos y poder identificar las tinieblas de la luz, lo bueno de lo malo. Por eso la Biblia también nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios, porque no se deben de entender intelectualmente, sino se tienen que discernir espiritualmente. El hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, la primera acción que hace el Espíritu Santo es una regeneración espiritual y resucitamos en una vida espiritual. Y ahí es cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de las cosas espirituales que existen a nuestro alrededor. Y esa es la razón por la cual el cristiano debe empezar, a través de la palabra de Dios, desarrollar su discernimiento para poder establecer los criterios y decirle a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Una vez que el cristiano tiene esa vida Zoe, ¿cuál es la vida Zoe? La vida Zoe es la vida espiritual. La bios es la vida física. Todos los seres humanos tenemos una vida bios. Hemos nacido físicamente, pero solamente los hijos de Dios tienen una vida Zoe, la vida espiritual. Tenemos la revelación, que son las Sagradas Escrituras. Y acerca de las cosas, estas escrituras nos guían acerca de las cosas que debemos de practicar y las cosas que debemos de sacar de nuestra vida. Ahora, lo más importante para nosotros, ya como cristianos, es buscar qué cosas le agradan a nuestro Padre Celestial y cuáles son las cosas que por alguna razón me fueron transmitidas por mis padres, por mis abuelos, alguna filosofía, alguna ideología, alguna parte de alguna festividad que de alguna manera celebrábamos en cualquier país que vaya en contra de las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos de decidir a quién vamos a servir, a quién vamos a amar y a quién vamos a obedecer. Nosotros debemos de entender estos principios bíblicos porque muchas veces el cristiano se va a enfrentar a una sociedad, a la familia que te rodea y que te va de alguna manera a tratar de ¿qué? De encajonar para que tú sigas celebrando ciertas festividades, teniendo ciertas ideologías, teniendo ciertas filosofías.
Y la Biblia claramente nos advierte a los hijos de Dios que nosotros debemos de sacar todas estas ideologías, filosofías y festividades que invaliden la palabra de Dios y que vayan en contra de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Uno de los problemas o de los orígenes que también vemos son los disfraces y las máscaras del Halloween. ¿En dónde tienen su origen estos disfraces? ¿Por qué en estas festividades, de repente, en las escuelas, te piden que lleves a tu niño y que lo lleves vestido de brujita, de murciélago, de diablito? Y ahí están los padres de familia buscando el disfraz y llevarlo, se los ponen a los niños y los llevan a la escuela, y ahí ves en estas fechas, sobre todo el 31 de octubre, el 1 y el 2 de noviembre en las escuelas, a todos los niños disfrazados de símbolos o de estas características que no son otra cosa más que del mundo de las tinieblas. Estos disfraces tienen su origen en los chamanes, en los brujos, los cuales cambiaban su personalidad al ponerse las máscaras para poder comunicarse con las máscaras, con el mundo de los espíritus. El disfraz, según ellos, puede absorber el poder del animal que lleva en el disfraz o el representado en la máscara. Así que el que se disfrazaba, por ejemplo, de brujo o de un espíritu de algún animal, podía poseer las características y el poder del animal. Así, pues los disfraces del Halloween tuvieron su origen con los sacerdotes druidas, estos celtas que participaban en las ceremonias disfrazándose con pieles y máscaras de diferentes animales, para, según ellos, obtener la fuerza y el poder y el espíritu de ese animal. Es decir, que si se disfrazaban con una piel de león, ellos sentían que adquirían el espíritu ¿de quién? De el león. Y de esa manera ellos poder tener un contacto también con este mundo espiritual. Nosotros debemos de entender que nosotros no podemos participar en ningún tipo de disfraz. Aun cuando en el internet te vas a encontrar con diferentes controversias. Y de repente te va a salir que por ahí algún cantante cristiano puede decir que no tiene de malo disfrazarse de brujito o de diablito, ¿no? Cuando sí tiene un trasfondo espiritual. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Leamos Efesios capítulo 5. Dice el versículo 10, Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Y el versículo 11 dice, y no participéis en las obras infructuosas ¿de qué? De las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay que ¿qué? Reprenderlas. Padres de familia, no permitan que sus hijos se vistan de ningún disfraz que simple y sencillamente tienen su origen en el mundo del ocultismo, la hechicería, la brujería, y sin duda alguna están bajo la potestad del príncipe de este mundo, que es Satanás. Pero también nosotros hemos oído en el Halloween que llegan los niños y usan una palabra que se llama trick or treat, y que tocan las puertas de las casas y vienen y dicen truco o treta, que es lo que significa en español, truco o treta. ¿De dónde viene ese trick or treat en inglés, o truco o treta, que los niños en el Halloween usan al tocar las puertas de las casas? Esta palabra significa o me regalas o te engaño, o me regalas o te engaño.
estas palabras están relacionadas con la idea de que los fantasmas y las brujas se portaban mal en la noche del Halloween. Por ejemplo, si los vivos no daban comida o regalos a los espíritus, entonces los espíritus engañaban o se vengaban. De ahí que la palabra truco o treta, que es trick o trit, que significa engañar a los vivos, y hacían que les sucediera cosas malas. Los druidas creían que si los dioses o los espíritus no eran aplacados con comida o no se les regalaba comida, entonces buscarían vengarse contra ellos. De ahí surge entonces que los niños vayan de casa en casa diciendo: o me das un regalo o te engaño. Entonces vemos claramente también de dónde surge esta tradición que a la fecha todavía nosotros vemos a los padres de familia disfrazando a sus niños con una cajita o con una calavera y empezar a tocar a las casas porque quieren dulces, y si tú no les das dulces, en muchos países, en Estados Unidos, te avientan ratones, te avientan arañas, o te hacen alguna travesura, te ponchan la llanta porque no le diste el dulce. Y vemos entonces que esta tradición también es una tradición pagana. Por otro lado, ¿de qué manera se podría relacionar el Halloween históricamente con las enseñanzas heréticas del purgatorio? Escuchen esto. Durante la Edad Media, la Iglesia romana hizo el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el día 2 de noviembre el Día de Todos los Muertos o de todas las almas en pena. El Día de Todos los Santos era dedicado a orar por las almas a través de misas gregorianas para ayudarles a escapar, según ellos, de un lugar que se llama el purgatorio. El día 13 de mayo del año 609 después de Cristo, el Papa Bonifacio IV dedicó el Panteón Romano a la Virgen María y a todos los santos mártires. Y en el año 835, para los que les gusta apuntar, después de Cristo, el Papa Gregoriano IV transfiere esta festividad de todos los santos al día 1 de noviembre y le extiende a todos los mártires, a todos los mártires del purgatorio. Así pues, el 1 de noviembre, Día de los Santos y día después del Halloween, se convierte en el día dedicado por la Iglesia romana para orar a todas las almas de los difuntos que andan en pena y que al llevarles regalos, comida o flores o dulces a los panteones, harán que las almas que están en pena, según ellos, puedan descansar y en su momento salir pronto de ese lugar de el purgatorio. El día 2 de noviembre fue el día que decretó oficialmente para orar por las almas de los muertos. Ahora bien, ¿esto será bíblico? Se nos manda en la Biblia que nosotros podamos orar por los muertos. Veamos lo que dice la palabra de Dios en primer lugar en Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Dice la palabra de Dios: está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. De acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, cuando una persona muere
Y Dios quiere que sepamos esto: cuando nosotros vayamos a morir o un familiar vaya a morir, en ese momento nuestro cuerpo queda en la tumba. Cuando nosotros morimos, dice la palabra de Dios que polvo somos y en polvos nos convertiremos. ¿Qué sucede con la persona? La Biblia claramente nos dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo se convierte en polvo y la esencia de la persona se encuentra en el alma y en el espíritu. Recordemos nosotros que el ser humano sin Cristo tiene su espíritu muerto, está espiritualmente muerto. Y nosotros, cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, la regeneración es precisamente que nuestro espíritu nazca de nuevo, hay una resurrección y entonces nosotros ya tenemos un espíritu. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el no cristiano muere? Cuando el no cristiano muere, el alma de esa persona, el espíritu de esa persona regresa a Dios porque esa la dio Dios, es el Zoe. Pero el alma se va ¿a dónde? Se va al Guena. De acuerdo a la revelación bíblica, en el centro de la tierra hay un lugar que se llama el Sheol. En hebreo es Sheol, en el griego es Hades. Jesucristo claramente nos dijo en el relato de Lázaro y el rico que este lugar del Hades o el Sheol estaba dividida por una gran cima. De un lado estaba el seno de Abraham, que también se conoce como el paraíso, y del otro lado está el Guena, que se conoce como infierno. Cuando una persona, y vemos en este relato, cuando Lázaro murió, ¿a dónde fue? ¿Al seno de qué? De Abraham. Pero cuando el rico murió, ¿a dónde fue? Dice que abrió sus ojos y se encontraba en tormentos. Entonces, él se encontraba en el Guena, es decir, en el infierno. Incluso ahí en ese relato, no lo vamos a leer porque es un poco largo, pero lo pueden leer en su casa, dice que Lázaro fue llevado ¿por quién? Por los ángeles, ¿a dónde? Al seno de Abraham. Cuando Cristo muere, le dice en la cruz del Calvario, estaba un ladrón en la cruz, y le dice el Señor Jesús: hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. El paraíso era lo mismo que el seno de Abraham. Ahora, cuando Cristo muere, dice que bajó a los lugares más bajos de la tierra, y ahí les predicó a los espíritus encarcelados. Pero también nos revela en Efesios capítulo 4 que Él se llevó cautiva la cautividad, es decir, trasladó el seno de Abraham o el paraíso hasta el tercer cielo. Es por eso que cuando Pablo es trasladado al tercer cielo, dice: no sé si un hombre en el espíritu, en el cuerpo, no lo sé, pero que cuando fue trasladado al tercer cielo, él vio el ¿qué? El paraíso. Entonces, el seno de Abraham o el paraíso fue trasladado ¿a dónde? Al tercer cielo. Ahora, cuando un cristiano muere en Cristo, el espíritu y el alma de ese cristiano, porque nosotros ya tenemos un espíritu, una vida Zoe, un espíritu que ha nacido de nuevo, van a la presencia del Señor al tercer cielo. Vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos permiten de alguna manera establecer esto que les estoy comentando. Vayamos en primer lugar a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra de Dios: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que estamos compuestos por un espíritu,
un alma y un cuerpo. Aunque hay algunas posiciones teológicas en algunos círculos cristianos que creen que nosotros somos solamente, que el alma y el espíritu es lo mismo. A esto se le llama la dicotomía. La dicotomía. Es decir, que ellos creen que el espíritu y el alma es lo mismo. Pero cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que para poder entender incluso la misma guerra espiritual que el cristiano tiene, debemos forzosamente entender que no somos dicótomos, sino tricótomos. Es decir, espíritu, alma y cuerpo. Aunque podríamos nosotros establecer que los no cristianos, al tener un espíritu muerto, pues funcionan como dicótomos. Es decir, solamente pueden operar con un alma y con un cuerpo. Pero los cristianos, que ya tenemos una vida espiritual, nosotros operamos como tricótomos. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos un cuerpo. Por ejemplo, vayamos a Eclesiastés capítulo 13, versículos, 12:7, Eclesiastés 12:7, y vean lo que dice la palabra de Dios. Dice, y el polvo vuelve ¿a dónde? A la tierra, como era. Y el espíritu vuelve ¿a dónde? A Dios que lo dio, ¿no? Aquí lo vemos claramente. Entonces, cuando una persona muere, ya el espíritu y el alma, si es cristiano, ya no está en ese cuerpo. Ya ese espíritu y esa alma se va ¿a dónde? A la presencia ¿de quién? De Dios. Pero si no es cristiano, tampoco su alma está ya en ese cuerpo. El espíritu regresa a Dios y el alma va ¿a dónde? Al Guena, al centro de la tierra. Y entonces, ¿qué pasa con este cuerpo? El cuerpo se vuelve polvo. Se va a convertir en polvo, ya sea que se convierta en polvo o que te creme. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Podemos nosotros los cristianos cremar a alguien? Pues si la esencia del ser humano es el espíritu y el alma, no interesa si lo cremen o si de alguna manera lo entierres, porque de todas maneras en polvo se va a convertir. Ya sea en ceniza, o que te coman los gusanos, o que se coman ese cuerpo los gusanos, pero en polvo se va a convertir. Entonces no importa que o te cremen o te entierren. Cualquiera de las dos cosas, el cuerpo es simple y sencillamente el envase que Dios ha utilizado para que ahí esté el espíritu y el alma. Y nosotros sabemos que llegará un día en que los cristianos que mueran en Cristo van a resucitar, y los que se encuentren de alguna manera todavía vivos van a experimentar el rapto de la iglesia. Y en ese momento el Señor nos va a dar un cuerpo diferente. Ahí es donde nosotros vamos a ser transformados, como lo dice 1 Corintios capítulo 15. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y entonces este cuerpo corruptible será vestido de un cuerpo incorruptible. Es decir, vamos a tener un envase totalmente nuevo. Así que si el envase que tienes ahorita no te gustó, no te preocupes. Tenemos la esperanza de tener un mejor envase en la glorificación. Así que dile a tu esposo, a tu esposa, hay esperanza. Hay esperanza. No, gloria a Dios por esto, porque tenemos la esperanza de que algún día seremos de alguna manera al resucitar o en el rapto transformados. Ahora bien, los que también mueren sin Cristo también van a resucitar, pero van a resucitar para condenación, porque después de los 1000 años
que el cristiano viva en presencia de su Señor, después de los 1000 años llegará el juicio del gran trono blanco. Y en el juicio del gran trono blanco se ven ahí todos parados delante de Dios y dice que si no se hallaron en el libro de la vida, entonces serán enviados, serán lanzados al lago de fuego. El Guena es una cosa y el lago de fuego es otra. El Guena se encuentra en el centro de la tierra. Cristo se lleva el seno de Abraham, el paraíso, al cielo, y después del juicio del gran trono blanco, lo que es el infierno será echado al lago de fuego. Muy bien. Vamos a ver Juan 5:29 para que veamos que tarde o temprano, tanto los que mueran en Cristo, que aquí se toman como los buenos, pero somos buenos o justificados no por nuestras obras, sino por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Juan 5:29. Dice la palabra de Dios: y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? ¿A resurrección de qué? De vida. Aquí habla de una resurrección. Nosotros los cristianos vamos a resucitar para vida eterna. Pero dice más adelante, más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. También los que mueran sin Cristo, que están en el Guena, van a resucitar. ¿Para qué? Pero ya no para vida eterna, sino para condenación. Y ahí en el lago de fuego es donde van a estar atormentados por los siglos de los siglos de los siglos, según la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo dijo estas palabras. 2 Corintios 5, 8. Ausentes del cuerpo, presentes ¿en qué? En el Señor. Entonces vemos claramente que cuando el cristiano muere, inmediatamente el espíritu y el alma de ese cristiano van a la presencia ¿de quién? Del Señor, en el tercer cielo, en donde se encuentra el paraíso. Ahí en el paraíso están todos los santos del Antiguo Testamento que murieron desde Adán hasta antes de Cristo y que se encontraban en el seno de Abraham. Y están esperando, junto con los que mueran también en Cristo, la resurrección de los muertos. Porque llegará un día en que todos oirán la voz del Señor y todos los sepulcros se abrirán y resucitarán los muertos. Unos para condenación y otros para vida eterna. Los de la vida eterna van a resucitar cuando el Señor venga por su iglesia en lo que se llama el rapto de la iglesia, y que de acuerdo a los escatólogos es el próximo evento escatológico que vamos a experimentar, el rapto de la iglesia. Después del rapto de la iglesia empieza un periodo de 7 años en donde el juicio de Dios se va a establecer en esta tierra, y empieza también un juicio con el pueblo de Israel, porque viene la redención de Israel, en donde Israel también va a reconocer a Jesucristo como su Mesías. Y va a haber una tribulación y una gran tribulación. Después de los 7 años viene Jesucristo. Nos lleva 7 años antes. Tomamos ahí las bodas del Cordero, mientras aquí hay un juicio. Y después bajamos con Cristo 7 años después para establecer el reino milenial con Cristo. Y viviremos con Cristo 1000 años. 1000 años con Él. Después Dios creará cielos nuevos y tierra nueva. Y mientras los que rechazaron a Cristo estarán en el juicio del gran trono blanco para después ser lanzados al lago de fuego. Y esos son los eventos que nosotros vamos a experimentar. Entonces no hay ningún purgatorio. El Señor no nos manda a orar por los muertos. El Señor nos manda a estar intercediendo por los vivos. Nosotros tenemos que interceder entre nosotros. Los muertos, muertos están. Vean lo que le dice el Señor en una ocasión a un joven que le quería seguir. Mateo 8, del 18 al 22.
Mateo 8, del 18 al 22. Dice, viéndose Jesús rodeado por mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre, ¿a quién? A mi Padre. Jesús le dijo, sígueme y deja, ¿qué le dice? Que los muertos entierren, ¿a quién? A sus muertos. ¿Sí lo ven? ¿Por qué le dice, deja que los muertos entierren a los muertos? Porque estaban espiritualmente muertos. Y van a enterrar a los que están físicamente muertos. Entonces, el cristiano ya no tiene que de alguna manera celebrar el Día de los Muertos, o cuando una persona muere, ya sea que te cremen o que te entierren, nosotros nada más vamos, oramos por la familia para consolación, porque si un familiar muere, es obvio que tenemos que de alguna manera dolernos. El cristiano también llora y debemos de llorar y no debemos de tener nuestra carita ahí de hipócrita, es que no me pasa nada. No, tenemos que sentir, llorar, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Nosotros lloramos porque nos duele, tenemos un tiempo de luto, 1 o 2 semanas de tristeza y ya. Y cuando un familiar muere, inmediatamente lo enterramos, le llevamos, si quieres, ahí por única vez flores, adornas su tumba, pero ya no regresas. Ya no tienes que llevarle comida, ya no tienes que llevarle flores. ¿Por qué? Porque ese cuerpo se convirtió en polvo y la persona ya está, si es cristiana, tu familiar o mi familiar, en la presencia del Señor, con la esperanza de que los vamos a volver a ver. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que los vamos a volver a ver. Entonces ya no es necesario que estés tú, que la levantada de cruz, que los rosarios y que todo ese tipo de cosas, porque ya no tienen ningún sentido y además ya no podemos participar de eso. Es que tienes que ir porque fue nuestra madre y nuestra abuela y nuestro hermano. Sí, pero ya no están ahí y tú le tienes que explicar estos principios a tus familiares. Porque es importante y es increíble la cantidad de supersticiones y prácticas ocultistas involucradas en la fiesta del Halloween, en los encantamientos, en los disfraces de los animales, en los monstruos, las brujas, las arañas, los murciélagos, los diablos, y que también van a llevarle comida, flores, ¿a quién? A los muertos, y que van a orar por los muertos, todo relacionado con el mundo de las tinieblas y de Satanás. Y la Biblia claramente nos dice que nosotros ya no debemos de participar de esas actividades paganas. Muchos grupos satánicos consideran el Halloween su noche especial, porque según ellos, y Anton LaVey, que fue el sacerdote de la iglesia satánica de San Francisco, California, dijo estas palabras: el Halloween, la noche del Halloween, es el único día del año en el cual el diablo me escucha y le invocamos para pedirle ayuda. El satanismo y la brujería van de la mano y no es de extrañarse también que el día del Halloween sea el día en que se busca sacrificar a los niños. Y es curioso que en las estadísticas, en estas fechas, precisamente es cuando más niños desaparecen y cuando más niños son raptados y son secuestrados. Y nosotros debemos de estar al pendiente de esto y de cuidar de ¿quién? De nuestros niños.
porque Satanás está como león rugiente queriéndonos devorar. Muy bien, ¿podemos los cristianos entonces, con este trasfondo histórico y con estos principios bíblicos que acabamos de leer, participar con fiestas que sabemos que están relacionados con el ocultismo y la brujería, y creer que no vamos a ser afectados de alguna manera, o creer que son fiestas inocentes y que no va a haber ninguna afectación? Ahora hay hasta congregaciones cristianas que se disfrazan. Es increíble. ¿Por qué? Por ignorancia. En la Biblia, escuchen esto, encontramos dos tipos de pecados. No hay pecados mortales ni veniales. Hay los primeros tipos de pecados que nosotros encontramos son los pecados que hacemos con conciencia. El que sabe lo que es bueno y no lo hace por la fe, le es también contado por pecado. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Vayamos a Romanos 14:23 a ver esta verdad. Dice la palabra de Dios: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, ¿qué dice? Es pecado. Es decir, hay pecados que nosotros somos responsables y que los hacemos con conciencia. Pero también la Biblia nos revela que hay otro tipo de pecado que se llama el pecado por yerro. Así se llama, el pecado por yerro. Este pecado es un pecado que se hace por ignorancia. Es un pecado que se hace porque no se conocía o no se sabía si de alguna manera que era pecado. Esto lo encontramos en Números capítulo 15, versículos del 24 al 27. Es decir, este pecado por yerro es el que comete la persona sin una actitud abierta de rebelión contra Dios, ni deliberadamente, ni desafiando a Dios, sino que la comete porque no sabía lo que está haciendo. Vayamos a Números 15. Versículos del 24 al 27. Nada más vamos a leer el versículo 24 y 25. Dice: si el pecado fue hecho, ¿por qué? Por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. ¿Qué son esos yerros? Pecados que se hicieron bajo la ignorancia. Es decir, posiblemente bajo ignorancia en algún momento celebraste el Halloween. Bajo ignorancia en algún momento permitiste que tu hijo o que tu hija se disfrazara de murciélago, de brujita o de espantapájaros, no lo sé. Por ignorancia. Pero ahora ya lo sabes. Y ahora ya sabes que de alguna manera, ¿sí?, este tipo de festividades paganas del mundo de las tinieblas, satánicas, del príncipe de la potestad de las tinieblas, son festividades en donde el cristiano no puede participar.
Pastor, pero es que en la escuela nos dijeron que tengo que llevar a mi hija o a mi hijo vestida de brujo o de bruja. No vayas. Además, tú puedes ir con la maestra. Tú le puedes decir, ¿sabe qué, maestra? Nosotros no, de alguna manera, somos cristianos, no nos involucramos en esto. Obviamente se los dices con sabiduría, le pides al Señor que te dé la sabiduría, las palabras para decírselo. Es que van a reprobar. Maestra, le pido que hagamos un cambalache. Mire, no, mi hijo o mi hija no puede participar en estas festividades, pero vengo a hacer una faena el fin de semana, vengo a limpiar el salón, no hay problema. Es mejor, es mucho mejor. O participo para la escuela en algo, es mucho mejor. Y obviamente te va a decir, pues perfecto, ¿no? Si es así, adelante. O por ejemplo, en muchos pueblos, por tradición, también te piden una cuota para que participes en las festividades y en las festividades de los santos. ¿Qué tienes que decir? Tener sabiduría, decirle, mire, yo no participo en esas fiestas, pero yo estoy de alguna manera consciente que el pueblo necesita de algo. Regálales ahí un bulto de cemento para algo, o una pintura o algo, pero ya no participas en estas festividades. De la misma manera en la escuela. Ahora, que te van a reprobar, pues es mejor que te reprueben aquí y no que te reprueben allá. Es mejor que te repruebe el maestro y no que te repruebe el Señor. Porque el Señor, sí, honra a los que le honran. Y nosotros debemos de entender estos principios. Entonces, es mejor que no vaya tu niño al Halloween o a esa festividad. Maestra no puede asistir, pero cooperamos para la escuela con algún otro recurso. Y de esa manera tú puedes de alguna forma establecer principios bíblicos en tu vida y en la vida de tus hijos. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículos del 20 al 23. Primera de Corintios 10, versículos del 20 al 23. Antes digo que los gentiles sacrifican, ¿a quiénes los sacrifican? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No podemos hacer. ¿A qué se refiere participar en la mesa del Señor? Cuando vienes a la congregación, cuando se expone la palabra de Dios, tú estás participando de la mesa del Señor. Porque nos estamos alimentando ¿de qué? De su palabra. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca ¿de quién? De Dios. Entonces imagínate, hoy vienes y participas del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Y mañana estás ahí en un Halloween vestida de brujita. ¿Podrás de alguna manera participar y provocar a celos al Señor? Dice claramente, somos más fuertes que Él. Entonces vemos claramente que nosotros no podemos participar. Como dijo Elías, le dijo a los 400 profetas de Baal, les dijo, si Dios es Dios, sírvanle a Dios. Y si no, sigan ¿con qué? Con sus ídolos. Si Cristo es Cristo, síguelo. Si no, ok, siga haciendo, buscando agradar a la maestra, al maestro, a tu familiar, a los hombres y no a Cristo. Pero ¿sabes una cosa? No vas a poder agradar a tu familia, ni tampoco vas a poder agradar a tus amistades, y tampoco vas a agradar a Dios. Porque el que quiere servir a dos amos, con alguno va a quedar mal. No podemos servir a dos amos. O es con el Señor, o de alguna manera tú vas a caer en el error y en las garras ¿de quién? Del enemigo.
Por último, y ya para terminar, Dios quiere que tengamos la parabólica abierta, levantada, para que podamos discernir entre el bien y entre el mal, para que sepamos que eso no le agrada a Dios y que sí le agrada a Dios. El cristiano no puede mezclar y no puede tener una ensalada de chorizo, así como de paganismo con brujería y cristianismo, y no podemos de alguna manera decir que somos hijos de Dios y al mismo tiempo participar en festividades, tradiciones que invalidan la palabra de Dios y que además son del mundo infructuoso de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de andar como luz, porque somos luz. Por último, en Jeremías capítulo 10, versículo 2, dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 10, versículo 2. Vean lo que dice la palabra del Señor. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos, ¿qué son? Son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Él es el Señor, Él es el Dios todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. A Él solamente glorificamos, a Él solamente honramos y reprendemos el mundo de las tinieblas. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, santo y verdadero, por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que es a través de tu palabra como tú vas dándonos luz a nuestro entendimiento. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el único que obra en nuestras vidas. Y te pedimos, Padre, que tú nos des la sabiduría, el discernimiento, para que nosotros podamos de alguna manera establecer qué es lo bueno y qué es lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor. Líbranos de todas las obras infructuosas de las tinieblas. Y yo te pido, Padre Santo, como en la oración de nuestro propio Señor Jesucristo estableció, no te pido que los saques del mundo, pero sí que los guardes del mal. Guárdanos del mal, Señor. Guárdanos a todos nosotros, Padre Santo, porque sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de tu iglesia. Gracias, Señor. Y si en este momento, en algún momento, tú participaste en estas fiestas de Halloween, de todos los santos, el 1 o el 2 de noviembre, o que en algún momento quisiste agradar a los hombres y no a Dios, yo te pido que ahí en tu lugar te arrepientas y le digas al Señor: perdóname, Padre, perdóname, Señor, porque por ignorancia lo hice. Pero hoy que conozco la verdad de las Escrituras, hoy que tú me has dicho claramente que no participe, te pido, Señor, que me des la sabiduría, que me des el entendimiento y que me des las palabras para no hacerlo. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en donde tú nos revelas día a día el consejo de tu palabra. Y si tú en esta mañana no
has recibido o no has tenido un encuentro con Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, te invito que ahí en tu lugar le abras tu vida a Cristo y le digas estas palabras: Señor Jesús, aquí está mi corazón y aquí está mi vida. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido perdón por mis pecados, Padre, por mis iniquidades, por mis rebeliones. Hoy creo que en la cruz del Calvario tú moriste por mí y derramaste tu sangre y resucitaste al tercer día. Hoy renuncio al mundo de las tinieblas para caminar en la luz admirable de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Hoy abro mi corazón, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón. Ven, Jesús, ven a mi vida y hazme una nueva criatura. Te doy gracias, Padre, por esta bendita oportunidad, porque yo sé que estaré contigo en la eternidad. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor?